Es un proyecto que trata de unir a diferentes tipos de personas a través de algo que es súper chido, que es el Ultimate. Pues vamos a tratar de unir a sobre todo los niños o a los jóvenes, en donde se les olvide por un rato que existen tantos conflictos o diferencias. Creo que algo muy importante es cuando conectas con las personas, a veces conectas por cosas en común. Y cuando aprendes de las personas, aprendes por las diferencias que tienes. Tú puedes tener muchísimos conocimientos. Hay gente que, digo, sabe muchísimo, pero no sabe cómo ser empático o no sabe cómo dirigir un mensaje, ¿no? No es lo mismo que ve y cacha el disco a que una persona con un mensaje tan bien estructurado pueda decirle, vas a cachar si el disco viene de tal forma, etc, etc, etc. Y de repente hace una conexión en el cerebro de la o el jugador y de repente genera algo. Y eso es lo importante. Lo que escribí en mi playera dijo, del campamento he aprendido la amistad, que existe la amistad. Y fue algo muy lindo para mí. Hola, antes de comenzar con el episodio número 5, quiero agradecerles rápidamente a todos los que han estado escuchando y apoyando el proyecto. Es lindo sentir el apoyo de nuestra comunidad, escuchar comentarios sobre lo que disfrutaste o no tanto. Es divertido interactuar, así que cuando quieres dejar un comentario o hacer una pregunta o sugerencia, hazlo. Si estás disfrutando el show, califícanos en Spotify, síguenos en Instagram y comparte nuestras publicaciones con tus amigos. Disfruta el episodio. Bienvenidos y bienvenidas al Pod No Miente, en donde la verdad cae por su propia cuenta, igual que el disco, donde los únicos llamados son de cuenta tu historia y se prohíben las faltas de información. El día de hoy con Virdi nos encontramos con un personajazo del Ultimate, se llama Víctor Bautista y nos va a contar particularmente del proyecto en el que fue parte, que es Ultimate Peace. Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, muy agradable de estar con ustedes. Gracias por la invitación y estoy contento de platicarles pues todo lo que sé sobre eso. Gracias por venir. Pues Vic, la verdad es un tema que personalmente a mí me interesa mucho, saber qué es todo esto de Ultimate Peace. Creo que muchas personas no lo conocen, entonces pues sí me gustaría saber primero qué es. ¿Qué es? Ajá. Sí, claro, creo que es un proyecto poco conocido. Bien lo dice, Ultimate Peace se acerca un poquito a lo que es derribar muchas fronteras de muchas formas. Primero está dedicado a jóvenes, un poquito dirigido a la parte más, sí, de desarrollo. Y la otra es que es un proyecto que trata de unir a diferentes tipos de personas, no solo de aspectos de raza, sino también de cómo se identifican. Por ejemplo, si hay una religión en donde yo me identifico o hay un género en donde yo me identifico, etc., a ellos realmente no les importa cómo tú te definas, sino les importa unir a todo este tipo de personas. Entonces, vas más que nada por ahí. Ok, y pues me imagino que todo esto tiene que o está relacionado pues al Ultimate, ¿no? Entonces es una academia de Ultimate, vaya, o ¿qué es exactamente? Sí, más que una academia, creo que son proyectos a desarrollar en jóvenes, o sea, son como este último que yo puedo un poquito relatar más por la vivencia que yo tuve, es más, fue un campamento, por ejemplo. Ok. Pero este proyecto nació en el 2009 en el medio este y sobre todo creo que empezó en el 2009 tratando de, justo como hay muchos conflictos en esta parte, ¿no? Claro. Y creo que el objetivo de estas personas fue tratar de decir, ok, a través de algo que es súper chido, que es el Ultimate, pues vamos a tratar de unir a sobre todo los niños o a los jóvenes, en donde se les olvide por un rato que existen tantos conflictos o diferencias o no te puedes juntar con cierto tipo de persona por cuestiones sociales o por definición religiosa, etc. Claro. Y simplemente es júntate a jugar Ultimate. Y trataron de crear este proyecto en donde, pues sí, es básicamente es tratar de generar la paz a través de algo que es el deporte y específicamente el Ultimate. Órale, qué interesante. Imagino que ha de ser como muy multicultural, ¿no? Como que personas de todos los países y demás. Sí, súper multicultural. Siento que no es solo como geográficamente está dedicado a una región, como que ellos quieren justo esto
como esparcirse o diversificarse, sobre todo a través de proliferar en el aspecto de definir que el Ultimate puede ser una herramienta de paz. Me gustaría decir, no sé, decir cómo llegué ahí, porque creo que, claro. que es importante, y también agradecer. Es muy importante agradecer, de hecho. Algo que aprendí ahí es agradecer más de lo que yo ya sabía. Yo me uní a Ultimate Peace gracias a María Laut, mucha gente la conoce. Ella estuvo en Ultimate Peace desde un año antes y pues me comentó su experiencia. Yo la verdad quería... Mi visión era crecer en Ultimate, crecer en diferentes aspectos, y al preguntarle a ella, oye, esta vez si hay oportunidad, ella me envió un link en donde tenía que aplicar. Para poder estar ahí tienes que aplicar como coach. Entonces, pues yo envié mi currículum y afortunadamente me aceptaron. También uno de los integrantes que formó el campamento en que fui era parte de lo que es Color of Ultimate. Entonces, en Color of Ultimate yo conocí a esta persona que es la que organiza Color of Ultimate, y también de alguna forma me identificó porque me involucré también un poquito más en Color of Ultimate. Hablé mucho con él en Color of Ultimate y de alguna forma él estaba en este proyecto, en el campamento, estaba María. Entonces, no solo fue eso, también creo que me ayudó un poquito mi currículum y afortunadamente entré. Pero sí, hay una gran parte que fue la invitación de María, que me dijo, anímate. ¿Y era tu primera vez haciendo algo con Ultimate Peace? Sí, fue mi primera vez. La verdad es que yo, al igual que mucha gente, que es Ultimate Peace, pues a veces no sabes muy bien qué puede ser, ¿no? El tema, ¿no? Solo dices Ultimate Peace, pues ha de ser algo de paz, ¿no? Sí. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Siento que el estar ahí, el experimentarlo, el vivirlo, sí te genera una visión diferente. O sea, yo regresé con un cambio de saber que puedes generar muchas cosas en otras personas solo con tus conocimientos, con tus actitudes, con tu forma de ver el Ultimate, que no es solo competitivo, ¿no? Sino hay muchas más cosas, y eso me llenó mucho. Qué bonito. Y justo creo que parte de eso era por lo cual como que me interesaba, porque sabía que detrás de solo el nombre de Ultimate Peace, bueno, solo entre comillas, existe mucho trasfondo y muchas experiencias que quizá viviste y que pues, también nos gustaría que las compartieras. Pero bueno, ya que hablaste un poco de cómo te involucraste en todo este proyecto, pues quizá a mí también me interese ser parte de eso. Quizá no tengo mucha experiencia, pero sí me gustaría saber cómo, en qué momento puedo yo mandar como mi currículum o algo así, ¿sabes? Para poder aplicar. Sí, creo que se tiene que aplicar a través de una encuesta que ellos envían, como de qué experiencia tienes, bla, bla, bla. ¿Y por qué? Porque básicamente yo apliqué como coach, creo que se puede aplicar como staff, o sea, ayudante porque hay muchas labores, ¿no? No eres solo vas y haces coach, sino vas y llevas a un grupo de personas que son niños de secundaria, preparatoria, más o menos, que las llevas, los reúnes en la mañana, desde la mañana estás con ellos, vas a desayunar con ellos, los tienes que cuidar, cuántos son. Pues obviamente hay muchas cosas, desayunan juntos, entrenan juntos, hay actividades aparte que son clubs, incluso que son en Estados Unidos hay mucho esto que hay. Si te vas a artes, si te vas a quiero escuchar música o quiero aprender sobre música, quiero hacer diseño o creatividad, y también hay un horario en específico en el cual pues son como clubs chiquitos en donde puedes elegirlos. No era Ultimate todo el día. No era Ultimate todo el día, básicamente. Sí está cargado esa parte, pero es muy divertido porque si empiezas pintas discos. Algo así, supondría. Pero hay muchas cosas, o sea, llegas y yo no solo era coach, yo apliqué como coach y me quedé como coach, pero pues básicamente haces de todo, ¿no? Haces desde las pancartas, bienvenidos, gritas a las personas que van llegando, los registras, buscas su playera, son muchas cosas. ¿Cuántas personas de staff, coaches y todo? La verdad es que no me acuerdo, pero más o menos eran como 3 a 4 personas por
por equipo. Y eso significa que hubo, creo que 6 colores. Entonces, no sé, tal vez un 4x6. 24. Sí. Aproximadamente, pero esas personas solo son las 24 personas, punto de 20 a 24 personas, son solo coaches. Todavía hay, por ejemplo, gente, esto está muy interesante, hay gente que el año anterior, el campamento anterior, fue normal, así fue a jugar, era gente la que ya iba saliendo de preparatoria, pero al mismo tiempo, este año ellos trataron de decir, ok, quiero aprender a ser coach. Okay. Entonces había personas que se llamaba como entrenamiento para coaches y ellos se añadían a ciertos grupos que sí jugaban, eran como capitanes, pero al mismo tiempo aprendían de los coaches y estos coaches pues más o menos les enseñaban, ¿no? Pues aquí puedes hacer esto, okay, puedes organizar así al grupo, etc. Entonces también estaba muy, muy interesante para ellos y sí, había de diferentes lugares, o sea, me refiero, había personas que venían de India, esto fue súper, súper lindo porque la mayoría eran mujeres, todas las personas que participaron de India eran mujeres. Creo que era algo que se está tratando de hacer allá en India, incluso este año, después de este campamento, hicieron más cosas, hicieron un proyecto todavía más de esparcimiento, Ultimate Peace estuvo involucrado y tratando de desarrollar el Ultimate Feminine en diferentes partes. Entonces, un parteaguas yo creo que fue este campamento al cual asistí, donde hubo mucha gente, coaches y aprendices a coaches y jugadores de la India. También vinieron gente de Israel, también vino gente de Rusia incluso. Órale. Pocas personitas de Rusia, Colombia, pues obviamente de todas partes de Estados Unidos, no solamente de una parte en específica, aunque se desarrolló todo el campamento en lo que fue New Jersey, ¿no? Sí, en New Jersey. Y pues vinieron también parte desde California, venían obviamente de parte más cerca, que era Nueva York, venían de, no sé, de... ¿Y sabes cómo era el proceso para los jugadores? ¿Cómo era una aplicación o...? Sí, también había un link en donde obviamente ellos tratan de publicarles como hacer difusión. Este link se trata de, pues, propagar de qué se trataba lo que es el campamento, cuántos días van a ser, qué te incluía. Honestamente no sé mucho de los costos. Sé que haya algunas personas que iban al campamento y obviamente era porque se inscribían y esta inscripción era cierta cantidad de dólares, pero también había por parte de Ultimate Peace pues algunas formas de que llegaras ahí sin que, como si fuera una beca o como si pudieras ir porque queremos incluirte en este campamento y que aprendas de muchas cosas, ¿no? Aprendías de muchas cosas, que es sobre todo de la diversidad cultural. Diversidad cultural hablando de, pues desde idioma, hablando obviamente de que pues habías personas que yo veía de la India que no se podían comunicar en inglés y pues con señas, ¿no? Pero al final lo lindo de todo esto, que a mí se me hizo increíble, es que cuando era el momento de jugar, esas barreras dejaban de existir. O sea, era solo jugar. Y hay muchas anécdotas que a mí me tocaron, me hizo sentir muy feliz ver a personas de otro tipo, pues sí, de diferentes a ti, con diferentes tipos de, no sé, de cuestiones económicas, en donde puede ser de, pues, hay gente con mayor poder adquisitivo, hay gente con, pues, realmente en pobreza, si puedo decirlo así, pero asistiendo a un campamento en donde, si puedo describir, el lugar era, no sé, imagínate que vas a una universidad con una infraestructura súper grande. Creo que esto era más como un college, como muy, muy, muy bien, con muy bonitas instalaciones y muy grande, muy espacioso, y la verdad es que había gente que yo puedo narrar de una chica de la India que cuando llegó a los campos, lo primero que vi fue jugar sin zapatos.
Entonces eso me sorprendió, fue así como, y yo me acerqué a ella y le dije, en inglés lo que pude decir, ¿por qué no traes zapatos? Me dijo, es que estoy acostumbrada a jugar así y se me hace súper bonito tocar este tipo de pasto, porque pues allá entrenaba en tierra, ¿no? Y la verdad es que pues solo darte cuenta de eso, darte cuenta de que una persona, de que ella estaba siendo feliz jugando en pasto porque no tenía bueno, no había nunca asistido a un lugar con esa infraestructura. Y verla tan feliz solo jugando se me hacía increíble, la verdad. Sí, recuerdo que antes me dijiste que era su primera vez jugando en pasto ya, que antes solo ha jugado en tierra. Sí, la verdad es que sí fue algo muy lindo. Y nosotros preocupados con nuestros tacos y como, mis tachos están rompiendo, o hay huecos en el campo. Sí. Sí, la verdad es totalmente, no sé, te topas con cosas que de repente no te das cuenta de el privilegio que tienes, ¿sabes? Sí, claro. Me imagino que seguro debió de haber significado algunos retos para ti, porque pues primero es controlar a un grupo grande de niños, luego es de diferentes culturas y luego es de diferentes trasfondos o pasados o cosas que les han sucedido en la vida. Entonces, pues sí, también me gustaría como hablar de cuál fue como el mayor reto o con qué retos te fuiste encontrando y resolviendo, ¿no? A lo largo del campamento. ¿Cuánto dura el campamento? Aproximadamente una semana. Ok. O un poquito más de una semana. Ok. Voy un poquito a comentar que yo pensé que me iba a costar más. La verdad, mi inglés es no tan fluido, pero no... Me defiendo. Sí. Digamos que me defiendo. Y para mí dije, yo creía que iba a ser un problema, pero al final me di cuenta que había otras personas con mayores dificultades que yo. Por ejemplo, había personas que solo hablaban el idioma que existe en India, ¿no? Y que en India hay muchos más idiomas, hay diversidad de idiomas, o sea, dialectos, de idiomas, etc. No es solo entre ellos, incluso les cuesta entenderse. Pero... Pues creo que la primera barrera fue el lenguaje. El lenguaje yo creí que iba a ser muy difícil, pero al ver a otras personas comunicándose, como se me quitó ese miedo. La verdad es que como coach yo decía, necesito tener alguna forma de conectar con ellos, pero también lo que ayudó mucho es que éramos 4 personas. Entonces si a alguien le costaba algo, pues otra persona ayudaba. Otras cosas de las que hizo que fuera un poco fácil y no tan fácil fue que había mucha gente que estaba ayudando. Todos los días en la noche teníamos reuniones que también lo hicimos, sobre retroalimentación, sobre cuáles eran los objetivos del otro día, sobre si hubo algún problema con algún niño que, por ejemplo... Esta es una anécdota que pasó, que había una persona que le costó mucho estar ahí, porque voy a narrar un poquito, no quisiera como contar toda su historia, pero sí, porque siento que es un poco privado. Claro. Pero esta persona sí contó que pues estaban en guerra, o sea, ese niño pues vivió escuchar bombas, vivió una forma muy diferente a la que nosotros vivimos, claro, ¿no? Entonces de repente salir de todo este conflicto y estar en un lugar en donde todo es feliz, es un contraste muy diferente. ¿Y por qué voy a decir que todo es feliz? Porque justo cuando tuve la inducción, nosotros los coaches y algunas otras personas, el staff, llegan 1 o 2 días antes, en donde pues obviamente nos dicen, este es un gran proyecto, somos un equipo, y hay algunos principios que dicen, que más o menos nos guían, cuál es el objetivo de hacer que los jóvenes y los niños pues lleguen y se diviertan, ¿no? Y pues parte viene de nuestras actitudes, ¿no? De la gente que, los roles, de las personas que ven como modelos a seguir o roles a seguir, pues son muchos de nosotros, ¿no? Y pues si te ven tristes, si te ven enojados, si te ven, pues también hay una gran, pues sí, influencia sobre ellos. Sí. Entonces primero era, pues sonríe, o sea, cada vez si ves a alguien, dale los 5, ¿no? High five. Había muchas otras cosas que era como, pues, sea amable. Si de repente ves a alguien que la está pasando difícil, pues, o puedes darle su espacio, puedes preguntarle.
era una atmósfera en donde la amabilidad, el agradecimiento, el ser considerado con otra persona era la prioridad. Y se creó un ambiente increíble. Ahora imagínate llegar y toda la gente súper amable y tú vienes de un lugar en donde pues hay mucho conflicto y te topas con el lado contrario, pues para él fue yo siento que fue un gran choque. Lo que, por ejemplo, a él le generó fue extrañar mucho, por ejemplo, su familia o extrañar mucho su entorno. Y él en particular se tuvo que regresar, pero no hubo ningún otro caso. Todos los demás fueron, él en particular por una situación más de personal, se regresó. Pero yo creo que era por un impacto tan grande que él tenía. No, esa es mi percepción, al fin y al cabo puede haber otras cosas, pero solo lo pongo como la situación del campamento era pues dar mucha energía positiva, básicamente. Y no una energía de hippie, sino era una energía muy de... amabilidad. Sí, queremos que todos vengan y vean al Ultimate de otra forma en la que la vemos. Porque todos nosotros estamos acostumbrados a ver al Ultimate de una manera competitiva. Y nuestros proyectos en nuestros clubs son... Vamos a competir, cómo le vamos a hacer para ganar el nacional, vamos a ir a un torneo internacional, qué tenemos que hacer, bla, 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 bla. Si ves tu mente, si tú te pones ahorita a analizar tu mente, ¿qué está pensando? Está pensando en dinero, en conseguir los boletos, en si estoy bien preparado, en cómo le voy a ganar a tal equipo, contra quién vamos. No sé si te has puesto a pensar ahorita qué es para ti el Ultimate en realidad. ¿Te hace feliz? ¿Por qué llegaste ahí? Cuando vas a ese campamento te hace reflexionar eso. Ok. Y aparte del lenguaje, ¿encontraste como alguna otra barrera o algún otro aprendizaje que quizá tuviste que cambiar en ti o cambiar en tu manera de enseñar y tal? Sí, creo que el generar conexión, si bien creo que algo muy importante y nos pasa en un grupo cualquier grupo al cual pertenezcas, y en este caso, por ejemplo, tu club o un grupo diferente que sea Ultimate, cualquier grupo que vayas en donde tienes que interactuar por algún objetivo que necesites alcanzar, en este caso es que la gente se divierta, que la gente lo disfrute. Pues yo creo que lo difícil era mantener la energía alta. Lo que a mí creo que se me complicó es justo, hay veces en que no puedes pues estar todo el tiempo pues sonriendo, ¿no? Digo, hay gente que ya nace así, ¿no? Y es súper chido, ¿no? Pero hay gente que no. Yo no digo que soy gruñón ni nada, pero sí es a veces complejo tener la energía alta. Pero lo más importante y creo que lo más difícil es encontrar conexiones. ¿Y qué pasa al principio? Cuando llegas a este campamento, pues obviamente hay niños de todo tipo, diversos lenguajes, personas que no conoces. Al menos yo no conocía casi a nadie más que a María. Y pues no estaba en mi grupo. Entonces, primero es todo desconocido. ¿Y qué pasa cuando es todo desconocido? Pues no sabes cómo interactuar, ¿no? Y eso lo mismo le pasa a todos. La mejor forma de sentirte cómodo es conociendo tu entorno, ¿no? Pero para eso necesitas interactuar. Y para eso necesitas hablar. Y para eso necesitas empezar a tener actividades con las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacíamos actividades porque los coaches planeaban qué drills hacer, o qué drill divertido hacer, o qué drill que les enseñe a cachar, o etc., ¿no? Lo divertido de aquí es que al tener diferentes cosas que hacer, que el Ultimate no solo era el Ultimate para divertirse. El Ultimate al final del campamento hay como un torneito en donde, por ejemplo, nosotros éramos Grinches, que es de Grinch, porque somos el color verde. Y ellos dijeron, vamos a elegir cuál es el nombre del equipo. Entonces lluvia de ideas, bla, bla, bla. Y ahí empiezas a interactuar. Ya empiezas a ver qué les gusta en común, qué hay en común, cuáles son las diferencias. Creo que algo muy importante es cuando conectas con las personas, a veces conectas por cosas en común. Y cuando aprendes de las personas, aprendes por las diferencias que tienes. Entonces,
creo que ahí empezó a generarse un grupo en donde se generaron conexiones. En todos los grupos, en tu club, entre más conexiones tengas, más fácil es poder expresarte. Y si es más fácil poder expresarte, más fácil puedes saber qué necesitas, o poder comunicarte uno con el otro. Entonces eso es muy importante. Creo que las dificultades que tal vez a mí al principio fueron complejas fue el conectar con otras culturas. Claro. Conectar con otro lenguaje. Ok. Pero al fin y al cabo, con el paso del tiempo, pues sí, se logra. Sí. ¿De dónde llegaron los otros coaches? Sí, había coaches, como ya les mencionaba, pues Elizabeth Mosquera y lo que es Ana Rojas eran de Colombia. Había coaches, de hecho, de los Aviators, que eran de Los Ángeles, que era Devin Cox y no me acuerdo de la otra persona, pero era un jugador de la UDL, bueno, de ahora UFA. Había coaches de Rusia, una chica que venía de Rusia, había un coach que venía del Medio Oeste, había una fotógrafa, por ejemplo, incluso que venía de España, pues había muchas coaches de la India. Okay. Y lo más... ¿Que conocieron a las jugadoras de la India o eran de distintos lugares? Creo que eran de diferentes lugares, no solo eran de una región de la India, eran de diferentes. Entonces había personas que se conocían por sus comunidades y había personas que que no. Pero también había coaches que llegaron, por ejemplo, estaba el coach de los Aviators, Jeff. Llegó Miranda Knowles, que fue, no sé si este año, pero sí el año pasado, al menos estuvo en la selección de Estados Unidos como coach. Había dos personas que ya son muy grandes, pero que están en el Salón de la Fama, que ganaron varios campeonatos nacionales. Nancy y su esposo, que es Michael, pero eran pues, personas importantes. Pero sí, la verdad es que yo tuve en algún momento, dijeron, ok, hay clubs y va a haber un club porque el año anterior se quedaron con más ganas de Ultimate especializado, ¿no? Entonces como que estos clubs de creatividad, de redacción, de literatura, de música, etc., de danza, podías elegir uno que era de Ultimate para subir tu nivel. Ok. Y yo como llegué y la verdad es que algunas veces di clínica de pulso. Sí. Pues yo dije, puedo ayudar en esto porque no iban a llegar estos coaches el primer día. Iban a llegar hasta el segundo o tercer día. Entonces dije, yo puedo ayudarles en esto momentáneamente. O sea, yo no me considero un coach de, pues no sé, que ha coachado al equipo de Estados Unidos. Obviamente no, ¿verdad? Sí. Pero dije, puedo ayudar en esto, ¿no? Y me quedé con alguien más ahí. Y el primer día súper bien, aprendieron mucha gente, me agradeció por enseñarle tips y todo. Y al siguiente día que ya llegaron, o no sé, si al segundo o al tercero llegaron, y estaba Jeff sentado en una mesa con Miranda, con Nancy, con Michael. Wow. Y de repente me dijeron, vente. Y yo así llegué y me siento y de verdad decía... ¿Qué hago aquí? Yo nada más me quedé callado, observando y obviamente escuchando y aprendiendo y dije, ok, ¿qué puedo hacer aquí? Pues solo escuchar, ¿no? No voy a llegar a decir, no, pues no. Entonces creo que me quedé con un muy buen sabor de boca porque todos ellos me abrieron las puertas, sobre todo, no solo los escuchaba, también me preguntaban si había algo que podía contribuir. Miranda fue muy amable conmigo, Nancy fue muy amable conmigo, Jeff y Michael fueron muy, muy amables conmigo. Entonces, la verdad, todos me abrieron las puertas, me querían como, no sé, ayudar y me daban tips, o incluso me decían, ayúdame con esto, o me decía, ¿tienes alguna sugerencia? O sea, realmente fueron muy abiertos y yo aprendí muchísimo de ellos. Es estar casi 3 días con ellos completamente a aprender sobre cómo se coachea o sobre todo cómo emitir un mensaje correcto a un grupo de personas. Porque tú puedes tener muchísimos conocimientos. Hay gente que, sabe muchísimo, pero
no sabe cómo ser empático o no sabe cómo dirigir un mensaje, ¿no? Ujú. No es lo mismo que ve y cacha el disco a que una persona con un mensaje tan bien estructurado pueda decirle, vas a cachar si el disco viene de tal forma, etc, 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 y de repente hace una conexión en el cerebro de la o el jugador y de repente genera algo. Y eso es lo importante. Un buen coach, al menos lo que yo aprendí de ellos, es que si planea bien su drill, si planea bien su concepto y si emite correctamente el mensaje, ya es, o sea, es una gran diferencia. Ujú. Yo puedo decir que cuando miré a Miranda, le dije, Miranda, oye, ¿qué drill recomiendas para mi grupo, no? Ujú. Obviamente yo quería una retroalimentación y me dijo, ¿quieres ponerlo tú o quieres que yo lo ponga? Y yo dije, por favor, enséñame cómo hacerlo, porque es un drill súper básico, pero lo que quiero aprender de ti, o lo que quiero aprender, es si yo, mi método, tal vez pueda encontrar diferencias entre tu método y el mío, ¿no? Ujú. Y aprender de esos métodos. Y yo le dije, por favor, ¿Me ayudas? soy una esponja, y ella me dijo, soy agua. Y lo llegó y lo puso. Y es un drill que todos lo conocemos, que es el de 4 líneas. No sé si... Ya, sí. Ujú. Famoso ACDB. Sí, ándale. Ok. En algunos lugares lo conocen como ACDB o 4 lines, bla, bla, bla. Y este tip lo voy a pasar, pues yo creo que lo pueden usar varias personas. Claro. Y es, me dijo, vamos a hacer lo mismo que tú haces normalmente, explícame cómo tú lo haces, ¿no? Y ya le expliqué, bueno, vamos primero up the line, después around, después vamos un incode, bla, bla, bla. Y dije, ok, está bien, ahora te voy a cambiar el orden de las cosas. Y yo dije, bueno, pues dije, tiene alguna razón, ¿no? Y me dijo, es súper importante. Le digo, vamos a empezar con un largo. Y después vámonos a ir a un incode. Y después vámonos a ir a los cortos de up the line y around. Y después hizo una como tipo trampa de fuerza centro que ya le añadió algo más, ¿no? Pero yo me pregunté por qué vamos a empezar con el largo, ¿no? Me dijo, lo único que se necesita es que calienten bien. Dije, bueno, ya calentaron bien y empezamos con largo. ¿Y por qué empezar con largo? Porque cuando empiezas con largo, marcas una pauta de intensidad. Entonces, esta pauta de intensidad significa, lo más divertido es ir a largo. Y como hay buenos discos o malos discos, lo que tienes que hacer es alcanzar el disco. Entonces, mentalmente, tu cuerpo lo que hace es, tengo que ir al 100% por ese disco, porque a veces te ponen discos o malos o muy lejos o etc., y quieres alcanzar ese disco. Entonces, la pauta de velocidad ya está ahí. Cuando cambias al incode, tu cerebro ya marcó una pauta de velocidad. Que es muy diferente que si empiezas un up the line, huevón, bueno, o flojo, pues, en donde la distancia es corta. Entonces, cuando ya llevas 2 drills en donde tu cuerpo lo está haciendo al 100%, y lo está haciendo al 100% por necesidad, no porque le pides a tu cuerpo que lo haga. Entonces, cuando cambias la dinámica, el orden, cuando empezaron a hacer los up the line, lo hacían al 100%, como si estuvieran corriendo largo. Entonces, yo me di cuenta de que lo que quería, el objetivo que quería ella, era que hiciera las cosas al 100% y que te fijaras en los pequeños detalles. La diferencia en muchos equipos está en los pequeños detalles. Claro. Y eso es lo que aprendí, por ejemplo, de ella. Y es algo que me dejó una buena experiencia. Me imagino que también como coach, igual como dices, has aprendido muchísimas cosas en ese campamento y quizá... Bueno, eso es algo que también te quería preguntar. Yo, por ejemplo, pues me gustaría como tener esa experiencia, ¿sabes? Pero quizá, pues por saber que van coaches pues más chidos, que ya tienen una historia pues muy chida en el Ultimate, quizás suena para mí un poco aterrador el intentar como ser coach ahí sin que tenga como tanta experiencia que quizá tú tienes también, porque pues ya has sido como parte de proyectos también muy grandes, ¿no? Entonces, pues no sé si tengas como algún consejo o un tranquilo, no te preocupes, puedes aplicar o algo así, ¿sabes? Pues yo honestamente diría que siempre hay que intentar las cosas. O sea, creo que lo más aterrador que puede pasar es que te digan un no. Pero si no lo intentas, ya tienes ese no. Entonces yo creo que lo mejor es intentarlo. Y sobre todo en Ultimate Peace, creo que lo que buscan mucho es tu actitud a ayudar. Por ejemplo, si has estado en otros proyectos que han beneficiado a una visión sobre quiero ir y ayudar a los jóvenes, porque voy a ser muy honesto, si vas, no es que vayas a ganar dinero,
No. Vas básicamente a contribuir, a ayudar a un proyecto. Realmente la búsqueda de ir es por una experiencia. Y, por ejemplo, yo estuve en Color of Ultimate, que yo quería estar en ese proyecto porque sí me importaba la visión de la diversidad o de las oportunidades. Por ejemplo, México no tiene tantas oportunidades como lo tendría otro país que tiene obviamente una diferente, no sé, cultura de educación, en donde tiene diversos recursos de educación, ¿no? Entonces, las oportunidades que yo tengo versus las oportunidades que otros países tienen, no las hay, ¿no? Claro. Entonces, Color of Ultimate, sobre todo pensaba yo, que vengo de un pueblito, honestamente, Sí. en donde yo viví cosas de pueblito, pues obviamente yo nunca me imaginé que iba a poder llegar o estar o en algún lugar como representar a mi país. Claro. O salir del país, incluso salir del país. Sí. Yo me acuerdo de niño que imaginaba, yo quiero salir. O sea, en algún momento para mí era un sueño como salir de mi país. Porque estaba en un pueblito y en un pueblito lo primero que visualizas es, pues, quiero salir de mi pueblo y quiero ir a una ciudad, ¿no? Sí. Después de esta ciudad comparas con otras ciudades y dices, quiero ir a otro tipo de ciudad todavía más grande en donde puedes aprender más cosas, ¿no? Y después pues ya salir, ¿no? Pero esa era mi mentalidad de niño. Conforme vas creciendo la vas ampliando y por ejemplo a mí sí me importaba por la vivencia que tuve, pues para mí sí era como importante Color of Ultimate. Entonces, claro, como que esta visión de Color of Ultimate o esta visión de querer ayudar como a las personas o esta visión de meterte en proyectos, por ejemplo, tal vez si existe en una academia o si existe algún proyecto local de México que sea difundir, ayudar a la parte de juvenil, femenil, por ejemplo, que se necesita mucho en México. Si hay algún proyecto así, y lo pones en ese currículum, creo que por ahí va también una gran guía de decir, esto es para eso, y ellos lo toman mucho en cuenta. Creo que lo toman mucho en cuenta. Entonces es intentarlo. Sí, eso y hacerlo. Y, por ejemplo, ahorita estabas hablando como que de otros proyectos. Bueno, no sé si en ese campamento te invitaron como a otros proyectos que se desarrollen con ese motivo, aparte de Color of Ultimate, claro. Sí, la verdad es que yo le eché muchas ganas en este proyecto. Sí. Me refiero, en Ultimate Peace había muchas cosas que hacer, ¿no? Como desde cuestiones, como desde incluso lavar la ropa de todos. O recoger, o no sé, organizar las tallas de los niños o jóvenes que van a venir y distribuirlas. Desde, no sé, planear algunos entrenamientos o llevar a todos los niños a la comida, ahora me tocaba, y contarlos y etc, etc. Creo que a partir de que generé una buena... Yo la verdad estaba como al 100% comprometido a lo que tuviera que hacer, lo voy a hacer. Claro. Porque me gustaba mucho. Sí. Y siento que generé una buena relación con ellos. Entonces el director, que se llama David, y Jeff, que también es una de las personas que están a cargo de son como las personas que liderean el proyecto de Ultimate Peace, creo que les di una buena impresión, sobre todo por el querer ayudar. Simplemente, a mí me gusta mucho ayudar, y si puedo lo voy a hacer. Pues básicamente hay un grupo de WhatsApp en donde te meten, se llama UP Family. Entonces, cuando empecé a sentir que era parte de UP, fue cuando me dijeron que les gustaría que volviera a ir este año. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me fui a lo de los centroamericanos con la selección y me di la confianza porque no me atrevía, decía, voy a enviarles una foto de que estoy con mi equipo y que ganamos, ¿no? A ver qué pasa. Nuestro país está avanzando un poquito en esto, y ese era el mensaje, ¿no? Y todos lo tomaron como felicidades, bla, bla, bla. O sea, hubo una parte en la que sentí que era parte del grupo de UP. Lo que sí es, no tanto otros proyectos, pero siento que si UP crece, por ejemplo, ellos se fueron a la India después de este proyecto. Y si les hubiera tal vez dicho, oigan, hay una posibilidad en la India, creo que me hubieran respondido con toda honestidad y tal vez hubiera salido un proyecto para la India. Yo en este momento, pues obviamente en la India no
no iba a poder porque tenía otras cosas, pero tampoco iba a saber si era viable o no. Lo que sí es que ellos están tratando de generar como espacios en otros países, ¿no? Okay. Lo que sí puedo decir es que David estaba muy interesado, incluso a María y a mí nos dijeron, oye, si hay algo en México, dinos, o sea, nos gustaría que si se genera algo en México, pues ustedes puedan empezarlo, ¿no? Claro. María, de hecho, está tratando de vincularse o generar algo con un equipo, parece que es del norte, Uh-huh. en donde hay un proyecto y más o menos vamos a tratar de hacer algo. Básicamente tenemos como una puerta abierta, nosotros podemos organizar algo o tal vez encontramos a personas que tengan pocas oportunidades Uh-huh. de poder vivir una experiencia así. Tal vez podríamos decir, mira, esta persona podría preguntarle al director, ¿podría asistir a este campamento? Y Uh-huh. tal vez podría ir y con una parte de apoyo, etc. Y, ¿sabes si, por ejemplo, hay alguna otra manera de apoyar que no sea, pues, solo económicamente? Porque, pues, entiendo que quizá existan como jugadoras que quieran apoyar este proyecto, pero, pues, quizá no tengan los recursos económicos y tampoco puedan, pues, viajar hasta esos lugares para hacer como staff o lo que sea. Entonces, pues, a ver si hay como, pues, algún grupo de trabajo o proyectos en los que pueda meter o cosas así. Sí, de hecho creo que la mejor forma es difundir Ok. que existen, porque creo que todo se empieza por saber que existe algo, ¿no? O sea, no tendrías ningún pensamiento sobre nada si no Claro. sabes que existe algo, Sí. ¿no? Sí. Entonces mucho se empieza por difundir. La otra es, si se llegara a hacer un proyecto, que creo que eso es algo que se tendría que platicar mucho con David o con los directores del Ultimate Peace y con María, obviamente, que ya ha estado ahí, y conmigo, que también pues ya estoy involucrado ahí. Sería, si se llegara a hacer algo, pues obviamente se haría mucha difusión, trataríamos de hacer difusión. Creo que la forma de ayudar sería, pues no sé, si se necesita tal vez, pon tú en un torneo, tratar de impulsar a UP o vincular a UP, pues tratar de, puede ser staff, puede ser tratar de ayudar a organizar el pequeñito evento que se pueda hacer. Creo que son de diversas formas que puedes ayudar, y creo que eso también te podría ayudar a decir, estoy apoyando a este no sé si es un movimiento, pero sí a este concepto. Yo lo llamaría como un concepto de ver el Ultimate como una herramienta. Okay. Una herramienta de cambio, sobre Sí, todo. sí. Una herramienta de ver el deporte o como algo sin fronteras, o derribando, no sé, estas cuestiones culturales, religiosas, de oportunidades económicas. Siento que es una forma de decir, ok, yo pienso así y quiero ayudar de alguna forma. Yo quería preguntar, ¿tienes algo? No, adelante. Si hicieron un drill o un ejercicio que era nuevo, totalmente nuevo para ti y que te gustó, que era muy creativo o algo así. Pues la verdad es que me gustó uno, sobre todo era de Miranda, o también otro de Michael, que eran sobre uno que se llamaba Discatlón. Okay. Y este estaba súper chido porque lo que hacía era partías de un lugar. Por ejemplo, vamos a un poquito a visualizarlo, ¿no? Como imagínate que si has ido a CEU y estás en las islas o en esta área verde o Chapultepec, ¿no? Pones o cualquier lugar que te imagines que tiene espacio y tiene obstáculos, etc. Te imagínate partir de un punto, ¿no? Y el objetivo del discatlón era generar, primero, pasar el disco, ese era con un patrón. Y por ejemplo, si éramos Wendy, Vic, Beardy, somos 3 personas, ¿no? Entonces Wendy se la pasaba a Vic a Beardy, y así se seguía el patrón. Ese era primero el objetivo, pasárselas en ese patrón. Después ella te decía, tienes que pasarlo atrás de ese árbol. Entonces el disco tenía que pasar atrás de ese árbol, o tenías que sentarte en esa banqueta y obtener el disco ahí. Y después era como una ruta, digamos, que tenías que seguir una ruta con el disco, pero también siguiendo el patrón. Entonces lo ibas a hacer una vez y ya, ¿no? Y lo hacías, pero cada vez que se te caía el disco, hacías una lagartija. O sea, no importando a quién se le caía, tenías que hacer una lagartija. El grupo.
Entonces el objetivo era contrarreloj. Lo Ah. que tenías que hacer es hacer toda esa ruta con el disco, siguiendo ese patrón, y llegar. Y te contaban el tiempo. Entonces el punto era después volverlo a hacer, platicar y volver a intentar generar una estrategia y obviamente efectividad de cómo hacer la misma ruta, pero pensándolo de mejor forma. Eso está muy divertido. Y tienes que mover, como que si yo empiezo sentado y lanzo a ti alrededor de un árbol, luego me muevo para recibir Sí, un disco de Win. sí. Ok, O sea, tienes que seguir el patrón. El punto es, ok, sí, yo siempre te lo voy a dar a ti. Cuando Gwen me lo da, tú tienes que estar listo para seguir ok. avanzando. Entonces, después de la primera vez tienes que planear, ok, después voy a correr por allá para que cuando Gwen recibe yo esté Sí. listo y, ok. Hay otros 2 drills que eran muy divertidos de Michael. Él los llamaba 50 formas y es para tirar. Él se ponían en grupo de 2 y creo que esto puede ser muy bueno para cuando tienes solo a una persona y quieres practicar y no solo quieres llegar y tirar de frente, porque siempre hacemos eso, ¿no? Llegamos Sí. y tiramos de frente Ajá. y casi nunca tenemos una rutina. Pero hay una forma de hacerlo que es, te imaginabas un círculo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que están en un campo de fútbol y el círculo central Ok. es ese círculo que vas Ok. a usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a ir hacia, no sé, las manecillas del reloj, hacia la derecha. Y esa es primero la ruta de las 2 personas, ¿no? Van a estar corriendo en círculos. Y después si ibas a correr a la derecha, hacías un flick out. Entonces, lo que hacías es, recibías el disco, tirabas flick out. La persona que recibía hacía lo mismo, siguiendo en círculo. Agarraba, recibía, flick out, flick out. Tires y corres. Tiras y corres, pero Ajá. la trayectoria es ese círculo. Ok. Ese es el camino, ¿no? Ujú. Entonces, lo que estás practicando ahí es cada vez que recibes, tiras out. Ujú. Pero como tienes una ya trayectoria, no tienes que estar corriendo, por ejemplo. Normalmente, si tú te visualizas en un drill, para tirar un flick out, tal vez corres en línea recta y después, no sé, 90 grados y le tiras el flick out. Y se acaba el drill porque ya no puedes hacer más cosas. Ujú. Pero en un circuito, en este caso, en un círculo, puedes hacer eso muchas veces. Entonces practicas tu flick out. Después, siguiendo la misma dirección, practicas tu inside back. Entonces ya tienes 2 tiros en esa misma trayectoria. Si quieres practicar los otros 2, cambias la dirección, que es Ok. ahora en contra de las manecillas del reloj. Y ahora tiras back out y flick in. Pero para llegar a tu objetivo, tienes que hacer 10 atrapadas de cada quien consecutivas de flick out. Una vez que termines, avanzas con el back in. Una vez que terminas, cambias el sentido del reloj y empiezas a correr hacia el otro lado y haces el otro que es back out y flick in. Y después, en todos son 10. Tienes que hacer 10 por cada tipo de forma de tiro. Ujú. Ellos los llaman formas de tiro porque significa que el disco tiene diferentes formas, ¿no? Sí. Se adapta a diferentes formas, ¿no? Entonces, en el Ultimate necesitamos aprender a tirar diferentes formas. Ujú. Cuando tú aprendes, lo mejor es aprender a tirar la línea recta. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un control sobre qué tengo que hacer con mi mano para que el disco salga recto. Ujú. Pero conforme vas avanzando, tienes que aprender a controlar ahora tu muñeca en diferentes ángulos. Ujú. Entonces, por eso se llamaba formas. Ujú. Y al final acababas con tus 10 últimos tiros volteados, discos volteados. Ok. Entonces, podrías ir a una o a otra dirección. Los últimos 10 no importaba. Podrías tirar un hammer o un scuber yendo al sentido de las manecillas del reloj o en contra, no importa. Y empezar a adaptar esos movimientos. Lo bueno de aquí es que siempre que tirabas, pues tenías que tirar adelantado. Ujú. Porque cuando tiramos, luego estamos estáticos. Ujú. Sí, sí. Y es una buena rutina Ujú. porque tu rutina de tiro ya no es estática. Lo hice con Mayra y quedé bien mareada porque no podíamos completar Sí. los 10 pasos. Sí. Ujú. Sí, estuvo difícil, pero está entretenido porque pues sí es más dinámico y al final acabamos ya cansaditas. Ajá. Ajá. Sí es cansado. Ujú. Si quieres una rutina dinámica en donde necesitas los tiros al espacio y no tienes personas, Ajá. ese es un muy buen drill. Gwen y yo lanzamos mucho
Solo los dos. Sí, todo el tiempo. Sí, si te quieres cansar es muy buen drill. Sí. Sí. Y también cuando no hay tanto espacio, ¿no? Porque pues Sí. haces un circulito y ya. Y ese es un drill de Michael en donde él lo hacía todas las veces antes de sus entrenamientos. Ok. Y, por ejemplo, ¿a ti ya te daban como una lista de los drills que tenías que hacer? ¿O era como tú piénsale y si tienes dudas, pues ahí nos preguntas o si te faltan ideas? No, la verdad es que todos los drills entre todos lo hacíamos. O sea, había ya. un momento después de la comida normalmente Okay. en donde nos reuníamos a platicarlo, en donde estaba con todas estas personas, Sí. en donde al principio me sentí intimidado, obviamente, pero pues ya después aprendí mucho y me pude relacionar y estuvo súper chido. La verdad bueno. es que fue una muy bonita experiencia. Hay muchas cosas. ¿Has traído drills a la academia que estás haciendo? Sí, más o menos. Algunos drills. Son poquitos, pero sí. Sobre todo el decatlón, que es muy divertido. Siento que con los niños, si fallas, tienes que hacer lagartijas o... Yeah. No sé. Es muy divertido porque es cooperar. Ujú. Se vuelve muy, muy interactivo y divertido. ¿Y cuántos niños tenías en tu equipo? Creo que éramos 14 o 15. Ah, Me ok. acuerdo perfectamente porque Ajá. se tenían que contar. Era como antes de ir a algún lugar, cuéntate 1, 2, Ah, 3. ya, ok. Hasta que llegaban al 15 o faltó el 10. ¿Quién es el 10? Sí, Claro. eran 14 o 15 personas. Ok. Sí, pero Ok. eran 6 equipos, pues obviamente al Como final. 90 personas. Sí, de 90 a 100 personas aproximadamente. Ok. ¿Y en relación a porcentajes de niños y niñas? ¿Estaba cargado hacia algún lado o algo así? No, estaba muy, muy parejo. O sea, sí había una mayor, como siempre, Sí. desgraciadamente, Ajá. sesgo hacia la parte varonil, pero no era tan agresivo. Ujú. Era como un 60%, 55%. Ok. Sí, había mujeres. Y eran mujeres que lo hacían muy bien, la verdad. Ujú, sí. Que aprendieron mucho de ese campamento. Ujú. Yo puedo decir que conecté con algunas de estas personas porque había una niña que no, bueno, un joven, vamos a decir, Ujú. que no sabía mucho de Ultimate, pero tenía una energía Mm. y una actitud increíble. Sí. Y al final, en mi playerita de coach de Ultimate Peace, les dije, pues pongan algo que hayan aprendido, ¿no? Ay. Entonces tengo mi playerita y Qué bonito. ella puso, aprendí, gracias a los coaches, aprendí a ser intenso en mi defensa. Mm. Y cada vez que la veías, es que es la verdad, cada vez que la veías, una persona, siento que cuando llegas a un deporte y no sabes mucho del deporte, es como una mente en blanco es lo mejor que puede haber. Sí. Porque es tan receptiva. Las personas siento que aprenden más son cuando son muy receptivas. Ujú. Cuando tienes muchos preconceptos o tienes muchos juicios sobre quién lo hace, quién lo dice, podría costar más aprender. Pero cuando te entregas a la información y lo haces, era Sí. de las mejores personas que defendía. ¿Por qué? Porque tú la veías y le enseñamos un poquito a posición atlética, puntas, no sé, vigila el ombligo, Ujú. tapa el tiro que muestra, etc, etc. Ujú. Y llegabas y era la única persona de todos los que estaban ahí que lo hacía, pero con una energía que daba miedo, de verdad, les daba Wow. miedo tirar. Entonces hay muchas veces que cuando llegas a defender y nadie siente tu energía. Sí. O sea, solo ves un bracito ahí que se está medio moviendo y tú tranquilamente tiras porque no sientes nada. Sí. Pero esa energía, ella lo hacía increíble. Llegaba y así lo hacía como un pulpo. O sea, era increíble. Y la verdad es que hizo varias defensas solo porque se entregó a la información. Qué chido, qué bueno que Sí, aprendí qué bastante. Y pues bueno, creo que ya se nos fue un poquillo el tiempo y creo que la última pregunta que nos gustaría hacerte es como cuáles han sido o qué momentos han sido como los que más se te han quedado en la mente y pues que sobre todo aprendizajes también que te dio Ultimate Peace, ¿sabes? Sí, la verdad es que voy a contar una última historia que creo que me hizo sentir muy agradecido, que siento que conecté. Había una persona que se llamaba Elijah y esta persona era un jugador que en su secundaria o el lugar en donde iba pues tenía mucho bullying, ¿no? Cuando tú la veías
era una persona súper callada, pero era una persona que medía, no sé, 1,85, 1,90, pues grande, la verdad era muy grande, pero no hablaba para nada. ¿Y cuántos años tenía? Tenía, yo creo que como 15, 14. La verdad es que era muy difícil hablar con él, era muy difícil, no podíamos interactuar con él. Siento que con el paso del tiempo te decía solo 1 o 2 palabras, te decía, oye, puedo ir por bloqueador, ya, se acabó. O te decía, puedo descansar, le costaba mucho, pero era una persona que le gustaba mucho el Ultimate. Entonces, muchas veces sentimos mucha empatía. Ahí es cuando me di cuenta. Sientes mucha empatía por las personas que son hábiles jugando Ultimate. Pero sientes poca empatía con las personas que no son hábiles jugando Ultimate. Y siento que eso a veces no está tan cool. Yo me di cuenta con él. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, hubo una vez en la que todos nos fuimos a comer y él se quedó dormido. Y después de comer teníamos que ir a la presentación de todo lo que hicieron en la semana de creatividad, de música, de danza, en una específica área, ¿no? Entonces todos se fueron y yo me pregunté dónde estaba él, ¿no? Se había quedado dormido, fui por él, le dije, oh, te quedaste dormido, pero no había comido. Entonces le dije, vente, vamos a ver si sobró comida en el comedor, y fuimos con él y la verdad es que no me dijo nada, solo vamos, así. Dije, ok, vamos. Y ya le dije al de la cocina, oye, lo que pasa es que no había comido, se quedó dormido y ya nos tenemos que ir al otro lado. Le dije a los cocineros que si había algo para él. Entonces dijo, sí, pues, y vimos unas galletas ahí que ya le estaban guardando y le dije, ¿podría agarrar de esas galletas él? Y me dijo, sí, adelante, agarra, ¿no? Y agarró unas galletas y se las comió en ese momento, tenía mucha hambre. Después fuimos al área en donde ya estaban guardando todo y dijo, bueno, pues solo teníamos arroz y pollo. Pues yo le pregunté, ¿no? Oye, ¿quieres esto? Y solo asentía, ¿no? O sea, no le costaba mucho hablar. Sí. Y ya dijo sí. Y después, como estaba frío, le dije, bueno, pues vamos a calentarlo en el microondas. Ya le fui, se lo calenté. Ya habían apagado donde te sirves el agua o las bebidas con sabor. Ya se la prendimos, se sirvió y nos fuimos. Y siento que cuando conecté con él fue en ese transcurso de ir del comedor al lugar en donde estaban presentando, donde iban a presentar todos, ¿no? Y mientras íbamos caminando le empecé a preguntar sin querer como incomodarlo. Le dije, ¿y tú de dónde eres? Y de repente empezó a hablarme. Así sentí que se abrió y empezó a hablarme. No, pues mi papá viene de... Si no estoy mal, me dijo que de Senegal. Mi papá es de Senegal. Pues la verdad yo quiero estudiar historia porque me importa mucho de dónde vengo. Por ejemplo, la historia de Estados Unidos con respecto a la parte afroamericana. Entonces me empezó a hablar con una pasión que yo en mi vida iba a decir, me va a hablar de algo, ¿no? Y sobre todo a un pues latino, y que pues mi inglés no es perfecto, pero bueno, empezamos a hablar, llegamos y yo le dije, ya estaban todos adentro y él me dijo, oye, ¿te puedes quedar conmigo a comer? Porque le daba pena entrar al área en donde estaban todos ellos. Entonces le dije, sí, claro, o sea, nos quedamos aquí afuera, terminó su comida, fui por agua por él, ya, ¿no? Y para que él no se sintiera incómodo, íbamos entrando, pero siento que no quería como integrarse sabiendo que se había quedado tarde, o sentía que tenía una situación de como de no abrirse por tal vez lo que había pasado en su vida con el bullying, ¿no? Y ya le dije, te traigo una silla, le traje una silla y le dije, siéntate hasta acá si no quieres ver que apenas llegaste y eso. Ya se sentó y ahí se acabó, ¿no? Ya después me fui todo y cuando fue el último día de despedirnos, se me acercó y me dio un tironcito de la playera y me dijo, oye, aprecio mucho lo que hiciste por mí. O sea, quiero decirte que agradezco mucho el que me hayas acompañado y estado ahí. Entonces, pues para mí fue solo el hecho de que se haya sentido agradecido o que haya conectado con él, que la verdad le estaba costando mucho, pues a mí
pues sí, me tocó mucho. La verdad es que yo solo me sentí un nudo en la garganta y lo abracé y le dije, no, pues si necesitas algo, aquí estoy. Y cuando vi lo que escribió en mi playera, dijo, del campamento he aprendido la amistad, que existe la amistad. Y fue algo muy lindo para mí. Yo esperé que contaras esta historia otra vez, porque me contaste y lloré un poco hace unos meses y ahora estoy llorando un poco otra vez. Sí, fue muy bonito. Qué bonito como aprender que con acciones pues chiquitas que quizá para ti como que no importan, como que dices, ah, pues sí, me puedo quedar contigo, no me afecta ni nada, pero para otras personas puede significar pues muchísimo, sí. ¿No? También me hizo llorar tantito. Pero bueno, creo que con esto podemos cerrar el episodio. Muchas gracias, Vic. De verdad, ya queríamos tener esta plática y pues qué bueno que nos diste la oportunidad y el tiempecillo de hablar con nosotros de este proyecto. Y pues yo sé que quizá habrá como muchas otras cosas de qué hablar contigo porque pues tienes una historia impresionante en el Ultimate y pues gracias, muchas gracias por tu tiempo. Pues gracias a ustedes, Birdie y Gwen. La verdad es que yo antes de venir aquí les decía que soy tímido, que me cuesta hablar mucho, pero una vez que hablo les cuesta que me callen. Pero sí, bueno, sí. Agradecer. También quería romper esa incomodidad. Casi no me cuesta mucho los espacios en público, pero si se trata de Ultimate, creo que es viable. Sí. Sí, espero que sientes cómodo y que quisieras hacer otro episodio. Porque cuando estábamos, antes de iniciar el podcast, estábamos hablando de cómo sería, con quién hablaríamos. ¿Con quién hablaríamos? Y tú fue uno de los primeros, sino el primero, sí, no es que persona que dijimos, estaría muy chido hacer una entrevista con Nico sobre su historia de Ultimate, de encontrar el deporte y jugar en Austin y ser capitán y pues, ver mucha de la historia de Ultimate en México. Entonces nos gustaría hacerlo, ¿no? Sí, incluso podemos empezar en otra entrevista podemos ser como más ñoños y hablar como muchas estrategias. Sí, claro, sin problemas. La verdad es que no sé si a los demás les va a interesar, pero yo con gusto puedo hablar. Lo disfrutamos nosotros y es lo que importa. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Vic. Necesitaríamos más tiempo para... Sí, un podcast de 4 horas. No, creo que ya fue muy largo, pobrecitos de las personas que lo escuchan. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Vic, nuevamente, y pues te esperamos en alguna otra ocasión. Gracias a todos, gracias a ustedes. Gracias, Vic. Chao. Bye.